¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un nuevo video para nuestro canal Integritas Fidei. Teníamos idea de sacar un video de preguntas, pero vamos a sacar y más adelante dejaremos el otro video para más adelante. Ya hace un momento que no hago un video, así que acá estamos. Había hecho un audio hace poquito que les envié acerca de alguna reflexión que tenía que ver con el problema del coronavirus que tenemos hoy. Más que una charla o más que un análisis del problema, que es un problema delicado, complicado, eran algunas reflexiones muy rápidas que tenían que ver más con la prudencia, etc. Bueno, recemos en todo caso por las personas que están sufriendo, las personas que han muerto. Y bueno, vamos a tratar de enfrentar esto, ¿no? con fe, con espíritu sobrenatural. Todavía estamos en cuarentena y no sabemos por cuánto tiempo, por lo menos aquí en Argentina y en otros lugares ciertamente también. Así que vamos a tratar de aprovechar de alguna manera la cuarentena, hablando de algunas cosas que tienen que ver con la doctrina y que siempre son útiles. Hoy es también Viernes de Pasión, cuando estoy haciendo este video, y es la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Así que le vamos a pedir a la Virgen de los Siete Dolores por todas nuestras necesidades. Bueno, el tema de este video. Este video va a tratar acerca de la tesis de Monseñor Gerard de Laurier y de algunas cosas alrededor de esta cuestión. Espero que la batería del celular con el que estoy haciendo este video me alcance, si no, bueno, haremos un segundo video después, o la continuación, mejor dicho. Bueno, digamos que la ocasión de este video tiene que ver con que la tesis de Monseñor Gerard, o tesis de Cassiciacum, o tesis del Papa Materialiter, es todavía hoy, y aún y específicamente entre los tradicionalistas, que son los que están más empapados de todas estas cuestiones teológicas, aún hoy esta tesis es mal conocida. Muchos no la conocen o la conocen mal. Entonces mi intención es darla a conocer un poquito más. Esta posición de la tesis de Cassiciacum, la tesis de Monseñor Gerard, es como mucha gente, o por lo menos un cierto número de personas que me conocen, saben que es mi posición. Desde que dejé la fraternidad en el año 2004 y comencé con mi revista, actualmente mi blog, que se llama Revista Integrismo, los dos se llaman así, es la posición pública que tengo.
he escrito algunos editoriales, algunos comentarios en la revista. He publicado un número de traducciones acerca de esta misma cuestión o de otras ligadas a esta y sobre otros temas también. Aquel que me conoce, aquel que ha visto el blog, que ha visto la revista, también los otros blogs de Oblasio Munda, donde no se trata específicamente de eso, pero bueno, los que han buscado en internet, por ejemplo, sobre la tesis, pues más o menos conocen que esa es mi posición, ¿no? Es pública, siempre ha sido esa mi posición, ¿no? Hoy en día, como digo, hay gente que no la conoce o la conoce mal, esta posición, esta postura. Y hoy en día también hay nuevas generaciones, ¿no? Dentro del mundo tradicionalista. Y bueno, hay gente que conoce a algunos personajes, como por ejemplo a Monseñor Lefebvre, o a los miembros de su fraternidad, ¿no? Los más conocidos al menos, pero a otros se conocen menos, otros personajes. Y sobre todo los jóvenes conocen menos, ¿no? Hay gente que descubre estas cosas hace poco tiempo y enseguida se ve confrontado a estas cosas, y sucede hasta con sacerdotes tradicionalistas, ¿no? Que no conocen mucho más que Monseñor Lefebvre, no conocen quién fue el Monseñor Guerard que estamos hablando, o el Padre Barbará, o el Abbé de Nantes. Entonces, este video es un poco para dar más a conocer a Monseñor Guerard y a su postura, ¿no? a su tesis. Muchos, como la conocen mal, pues la juzgan mal. Y además vivimos en una época en que, como digo, hay mucha gente nueva en el medio tradicional, gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo en este mundo tradicional y desconoce muchas cosas, ¿no? Desconoce muchas cosas y también la gente hoy en día, hoy en día la gente no lee, incluidos los tradicionalistas, no leen, empezando por ejemplo el catecismo. Desconocen a veces cosas básicas del catecismo y después hacen discursos acerca de cuestiones teológicas. No digamos solamente que desconocen su catecismo, no lo conocen como lo deberían conocer, sino que, sin hablar de que hoy en día los jóvenes hasta muchas veces escriben mal. Muchas veces no saben redactar, no saben escribir. Y bueno, con todo esto, ¿no? Que me permito señalarlo, porque es una cosa bastante general. Así todo, la gente, los jóvenes, pues opinan, ¿no? Opinan. Y decía, a veces el catecismo no es bien conocido y se opina sobre cuestiones teológicas. Entonces, pues eso no está bien, ¿no? Por supuesto. Y se opina muchas veces sobre lo que no se conoce. Se opina muchas veces sobre lo que no se conoce. Digo, la gente no leen por acá un
algún pequeño, texto por aquí y por allá, y ya creen que con eso ya conocen. Hoy hay una cultura un poco entre los jóvenes del meme, ¿no? Ahí en Facebook y en estas redes. Y muchas veces es tan superficial casi como esos memes el conocimiento, ¿no? Y creo que no estoy siendo al menos muy exagerado con lo que digo. Entonces, falta un poco ese conocimiento. Entonces hablemos, trataré de no ser demasiado largo. Tratemos de presentar al autor. Tratemos de presentar al autor de la tesis de Casicheko, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién fue Monseñor Michel-Louis Guérard de Laurier? Con esto de que digo de que no se conoce, muchas veces se habla sin conocer, hasta el mismo autor de la tesis es confundido a veces, es confundido con Dom Gerard, por ejemplo, que era un monje que estuvo más o menos en la misma época colaborando con la fraternidad, como el padre Guérard colaboró, y se lo confunde a veces con él. Se escribe mal su nombre, algunos creen que confunden su apellido, como acabo de decir, ¿no? Que es un apellido compuesto además. Guérard de Laurier es el apellido en realidad. Guérard no es nombre en este caso, es apellido, es un apellido compuesto en francés. Pero bueno, por eso digo mucha confusión. ¿Quién fue el autor de la tesis? Bueno, el padre Guérard era un dominico, de la orden dominica. Tenía el título de matemáticas, tuvo una licenciatura en matemáticas. Y tenía el título que lo obtuvo estando en la orden, por supuesto, de doctor en teología, ¿no? Era doctor en teología. Lector le llaman en la orden dominica. Y fue también un famoso mariólogo, el padre Guérard. Sí, escribió muy bien acerca de la Santísima Virgen, de sus prerrogativas. Y fue profesor en Roma. Incluso fue confesor de Pío XII, que lo estimaba. Y no solamente fue confesor, sino que fue llamado él, junto a un grupo de teólogos, a hacer los trabajos que terminarían con la definición dogmática de la Asunción de la Santísima Virgen por Pío XII. Él es uno de los teólogos que colaboró para la definición, ¿no? Que trabajó para la definición, llamado por el Papa mismo. Como decía, el padre Guérard fue profesor en Roma, y fue profesor en Roma ahí después en esos años, ¿no? Después alrededor del pontificado de Pío XII, si mal no recuerdo. La cuestión es que él estaba ahí en Roma cuando
surgió todo esto del Vaticano II, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Y sobre todo, sobre todo en el momento de la promulgación, entre comillas, de la nueva misa por parte de Pablo VI. Y aquí viene, bueno, otra de las obras importantes de su vida, ¿no? Que es el libro que todos los tradicionalistas conocen, llamado Breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Este libro, que también muy conocido el libro entre los tradicionalistas, entre los más jóvenes no sé qué tanto leído hoy en día, a pesar de que no es un libro largo. Este libro que se conoce tanto en los medios tradicionalistas, pero pocos saben exactamente cómo fue que se formó. Mucha gente lo atribuye a Monseñor Lefebvre, que estuvo dentro de la, digamos, de la idea de este libro, tuvo que ver, ¿no? Pero en realidad esto es una iniciativa de una dama francesa, perdón, de una dama italiana, quiero decir, de una dama italiana, de nombre Cristina Guerrini, conocida como Cristina Campo. Esta dama de la nobleza romana, junto con otra más, estuvieron en la génesis de cómo se formó este libro. Ellas conocían a varios cardenales de Roma, en particular al cardenal Ottaviani, al cardenal Bacci, que fueron los que terminaron firmando el libro. Dicho sea de paso, Monseñor Lefebvre animó esta iniciativa, siempre estuvo para animarla, ¿no? Aunque él no firmó el libro, sí lo firmaron los dos cardenales, porque el libro originalmente estaba pensado para que varios obispos lo firmasen, pero no fue así, para que varios obispos le dieran su apoyo firmando. Y entonces se dio esto del libro, ¿no? El autor principal del libro fue el padre Gerard, al cual conocía también esta señora, esta dama, y él es el redactor principal de la obra, en la que colaboraron otros teólogos. Pero el padre Gerard es el principal redactor. Bueno, después de que se difundió este libro en Roma, una carta dirigida a Pablo VI, etc. Estamos hablando del momento que comenzó la nueva misa en 1969, pues en ese momento Pablo VI echa al director de la Universidad de Letrán, Monseñor Piolanti, al padre Gerard y a varios otros profesores que estaban un poco mezclados con la iniciativa del libro, ¿no? Del breve examen crítico. Y así fue que el padre Gerard de Laurier fue expulsado de su cátedra de Roma y justamente poco tiempo después, él conocía a Monseñor Lefebvre, poco tiempo después Monseñor Lefebvre
Decimos que este libro es de 1969. En 1970 se funda la Fraternidad San Pío X, la funda Monseñor Lefebvre en Suiza, y Monseñor Lefebvre llamó al padre Guérard, que el padre Guérard, después de su expulsión, vivía con el permiso de los superiores de la orden extra conventum. Su orden, la orden dominica, sufría. El padre estudió en el Solchoir, que era una universidad, un noviciado, un lugar de estudio de los dominicos famoso. El padre estudió ahí, y bueno, era famoso porque hubo gente como el padre Guérard que salió de ahí, pero desgraciadamente salieron otros como el padre Congar que no eran tan buenos teólogos como el padre Guérard, por lo menos no eran tan ortodoxos como él ciertamente, ¿no? Bueno, el padre sufrió mucho el estado de su orden dominica, estamos después del concilio, y decía que él tuvo un permiso de sus superiores para vivir fuera de su orden. Fue lo que hizo hasta que fue llamado por Monseñor Lefebvre, si mal no recuerdo. Todo esto se puede encontrar, ¿no? Los datos biográficos de él, yo cito de memoria, puedo equivocarme en un hecho que pasó antes o después, en algún detalle, siempre podrán encontrar ustedes las referencias que quiero dar al final, algunas referencias, al menos acerca de la tesis, ¿no? Muy bien, entonces él estaba extra conventum, con permiso superiorum, con el permiso de sus superiores, vivía fuera del convento, fuera de su orden. Recordemos que en el año 68 fue aquella famosa revolución, ¿no? social ahí en Francia, y se llegó hasta plantar la bandera anarquista en el convento donde estaba el padre, ¿no? Entonces era imposible para él ya vivir ahí. Entonces justamente se había dado esto de que fue llamado a colaborar con Monseñor Lefebvre. La colaboración con Monseñor Lefebvre entonces es desde el comienzo de la fraternidad, años 69-70, y se prolongó durante algunos años. Hubo colaboración sin problemas con Monseñor Lefebvre, hasta que Monseñor Lefebvre tuvo unos acercamientos, digamos, recordemos que Monseñor Lefebvre tuvo esos momentos de conflictos con Roma, pero esos momentos también de acercamiento hacia la Roma conciliar, que él fustigaba, ¿no? Por momentos era amigo, por momentos era enemigo. Esto no lo digo por atacar a nadie, simplemente quiero graficar una situación que realmente hubo ahí un zigzag, ¿no? De estar contra o de estar tratando de llegar a algún acuerdo, ¿no? Con los modernistas que él por otro lado atacaba, ¿no? Y con razón. Monseñor Lefebvre había hecho esa famosa declaración de 1974, había tenido, recuerden, si se acuerdan un poquito, había habido esos son los años, ¿no? Donde hubo la suspensión del propio Monseñor Lefebvre, y antes de eso, suspensión a divinis por parte de Pablo VI, y antes de eso había habido la supresión de la propia fraternidad, la supresión canónica, entre comillas, ¿no? Porque
los modernistas no tenían poder para suprimir nada, y en realidad la fraternidad, a pesar de que digan lo contrario, tampoco tuvo nunca existencia canónica, pero bueno, eso sería para hablar con más detalle, quizás en otro momento. La cuestión es de que tuvo esos momentos de conflicto, Monseñor Lefebvre, hasta que llegaron los últimos años de Pablo VI, bien hacia el final de la vida de Pablo VI, que había tenido Monseñor Lefebvre una audiencia con Pablo VI, y el lenguaje para con los modernistas por parte de Monseñor Lefebvre se había calmado bastante, vamos a decir así, y fue elegido, después de Juan Pablo I, Juan Pablo II. A Pablo VI, Monseñor Lefebvre le había dicho: déjenos hacer la experiencia de la tradición. Con Juan Pablo II, Monseñor Lefebvre había quedado le había llamado particularmente la atención aquella frase de Juan Pablo II al comienzo de su pontificado: el concilio debe ser interpretado a la luz de la tradición, ¿no? La cuestión es de que Monseñor Lefebvre escribió una carta a Juan Pablo II, y en esa carta él le dice que él no tiene ningún problema, vamos a decir así, con la autoridad de Juan Pablo II, ni con la validez de la nueva misa, que él siempre había reconocido las dos cosas. Y que las ideas que ponían en duda esas cosas venían de sacerdotes de afuera de la fraternidad, pero que él siempre había respetado y había reconocido las dos cosas, y que condenaba la actitud contraria. Bueno, cuando eso sucedió, los viejos sacerdotes que colaboraban con Monseñor Lefebvre, que tenían más o menos la misma edad que Monseñor Lefebvre, y que algunos venían de las diócesis, de la Universidad de Letrán, como el padre Guerard, había otro sacerdote llamado Bertod, un canónigo que venía también de enseñar. Bueno, pero viejos sacerdotes que estaban con él, la mayoría de ellos se los llamaría duros, ¿no? Es decir, aquellos que en realidad rechazaban a los modernistas y no querían saber nada con ellos, y rechazaban la autoridad, entre comillas, de los modernistas, como sobre todo el padre Barbará y el padre Guerard de Laurier. Los dos sacerdotes mandaron cartas a Monseñor Lefebvre y se separaron definitivamente de él. Antes de esa carta, el padre Guerard ya había sido separado de su cargo, lo había sacado de su cargo Monseñor Lefebvre, por hacer alusión a que él no reconocía a Pablo VI en un famoso retiro de vuelta de los seminaristas para el nuevo año académico. Así que Monseñor estaba ya no enseñaba en Ecón, y ya estaba en su casa, aislado, ¿no? Vivía en su casa, pero no se había, que tenía la casa de su familia ahí en Francia, pero no se había todavía separado definitivamente de Monseñor Lefebvre. En el medio de esto, mientras él estaba en la casa, llegaron unos jóvenes que querían ser dominicos. El padre Guerard en ese momento los envía a Ecón a estudiar, pero en Ecón los separan de ellos, y estos jóvenes dominicos dieron origen a este grupo de Abrié, que hoy está con la resistencia de Monseñor Williamson. Muy bien, entonces el padre fue alejado de Ecón y luego se separó definitivamente de Monseñor Lefebvre mediante una famosa carta que se conoce como
con el título de, ese es el título, Monseñor, no queremos esta paz. Y ahí fue la ruptura definitiva del padre con Monseñor Lefebvre. Carta que yo traduje con algunos artículos más del propio padre Guerard que tienen que ver con su separación de Monseñor Lefebvre, muy interesantes por otro lado. Muy bien, ya se me ha ido bastante tiempo presentando al personaje, ¿no? Voy a concluir esta presentación simple presentación de Monseñor Guerard diciendo que él vivió entonces sus últimos años, todos estos problemas ahí con Econ, su vida, su casa, todo esto sucedió en la década del 70, el conflicto es hacia finales de la década del 70 y la carta de ruptura con Monseñor Lefebvre es al comienzo de la década del 80, si no me equivoco es entre el 82 y 83 es esta carta, ¿no? Bueno, entonces Monseñor Guerard vivió, el padre Guerard en ese momento vivió a sus últimos años ya, de edad avanzada ya, en su casa de Rabó, era el lugar donde está todavía su casa, ¿no? Que hoy reside en el Instituto Mater Boni Concili. Monseñor se la dejó a ellos. Pues estaba en su casa y en esa década del 80, ¿no? En esa década del 80, hacia mediados de la década del 80 es cuando se le solicita si quería aceptar el episcopado de manos de Monseñor Godentuk. Él se toma un tiempo para reflexionar y finalmente, a condición de que esta consagración se haga reconociendo la ausencia de autoridad, al menos formal, en la Iglesia, y por lo tanto sin mandato pontificio, pues él acepta ser consagrado obispo. Esto sucede entonces, decimos, a mediados de la década del 80. Y cuando esta consagración se conoció, Monseñor todavía quedó más aislado porque los propios discípulos, estamos hablando varios años antes de que Monseñor Lefebvre consagrara a sus obispos, y en ese momento todavía no habían, prácticamente no habían obispos tradicionalistas, vamos a decir. Al menos que luchasen, ¿no?, contra los modernistas, pues prácticamente no lo sabía. Entonces fue una decisión bastante considerada muy polémica de parte de él, por algunos al menos, que se separaron y que Monseñor quedó aislado, ¿no? Hasta que los padres del naciente Instituto Mater Boni Concili, que había sido fundado, que venía de ser fundado, venían de salir de la fraternidad no hacía mucho tiempo, fueron a verlo, entre otras personalidades que he venido a ver para buscando, ¿no?, la posición justa, y pues conocieron al padre Guerard, se decidieron por la posición del padre Guerard y por su tesis. Una tesis que Monseñor Guerard publica en 1978, si no me equivoco, la primera vez, el Cahiers de Casichia, con la revista que tuvo él con algunos de sus discípulos. Entonces Monseñor Guerard va a llegar a ordenar al menos un sacerdote y al menos 3 obispos, entre los cuales Monseñor McKenna, un dominico como él, de Estados Unidos.
que también después, con el tiempo, Monseñor Maquena va a consagrar, es conocido, ¿no? Porque un poquito más conocido, porque él es el que va a consagrar a Monseñor Sambor, a Monseñor Stuyver, del Instituto Mater Boni Concili. Monseñor Gerard de Laurier murió en febrero de 1988. En febrero de 1988 falleció y fue enterrado en el cementerio de donde él residía, muy cerca, de hecho enfrente a la casa donde él estaba residiendo, ahí en Rabó. Ahí está enterrado hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ese fue Monseñor Gerard y esa fue un poquito su obra. Yo dije que había sido profesor de teología, bueno, fue lo que hizo durante toda su vida, ¿no? O buena parte de ella, enseñar la teología. Y lo hizo, por ejemplo, en la Universidad del Papa, la Universidad de Letrán, junto a otros teólogos. El propio director de la época es un conocido teólogo también, era un conocido teólogo, Monseñor Piolanti. Monseñor Gerard escribió varias obras. De hecho, se pueden ver todavía algunas obras teológicas con la referencia de algunas citado el padre Gerard en ciertos temas, como por ejemplo el magisterio y la mariología en particular, ¿no? Así que ciertamente era un maestro de teología y un maestro de filosofía. Y hablemos un poquito de su tesis. Antes de comenzar a hablar de la tesis en la segunda y última parte de este video, voy a revisar un poco la batería del celular y vamos a volver para hacer la última parte del video. Bueno, volvemos. Había terminado una breve reseña de la vida de Monseñor Gerard de Laurier. Al final de su vida decía: los padres italianos, miembros de lo que iba a ser enseguida el Instituto Mater Boni Concili, lo fueron a ver, abrazaron su posición y Monseñor bendijo el naciente Instituto Mater Boni Concili, ¿no? Y la revista Sodalicium de estos padres, que es conocida de muchos fieles también de habla hispana, ¿no? Muy bien, ahora hablemos acerca de su tesis. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿En qué consiste? Bueno, digamos que la tesis del padre Gerard toma una distinción que es de la teología, que está en la teología y en la filosofía, por cierto, la materia y la forma, ¿no? Que los filósofos llaman, ¿no? El hilemorfismo, ¿no? Materia y forma. La materia en la filosofía, no voy a entrar demasiado en las cuestiones, voy a tratar de exponerla de la manera más simple posible para que precisamente las personas que les falta conocimiento, que no están imbuidas tanto de este lenguaje teológico y filosófico, lo puedan comprender. La materia
y la forma serían los dos componentes de que están hechos todos los seres. Todos los seres, al menos los seres corpóreos, ¿no? En el hombre, la materia es aquello que soporta, digamos así, la forma. Lo que recibe la forma. Por ejemplo, en el caso del hombre, la materia es el cuerpo y la forma es el alma. La forma es lo que anima a la materia. En una estatua, por ejemplo, la forma es la forma que le da el artista al material que tiene el artista. Y ese material es la materia, ¿no? Bueno, rápidamente dicho, estoy tratando de decirlo de una manera didáctica, ¿no? De una manera sencilla, repito, ni yo me considero un filósofo ni un teólogo, tengo las nociones que recibí en el seminario. Simplemente estoy explicando estas nociones de la manera más sencilla, más simple, para que todo el mundo pueda entenderlas. Por lo demás son nociones que hemos escuchado, ¿no? La mayoría creo que las ha escuchado. La distinción esta de materia y forma está utilizada en la filosofía, por supuesto, porque viene de ahí, y en la teología se usa mucho, la teología escolástica, ¿no? La teología de Santo Tomás. Por ejemplo, de esa manera el mismo catecismo nos habla de materia y forma en los sacramentos. El agua, por ejemplo, en el bautismo es la materia, la forma son las palabras, por ejemplo, ¿no? Y se habla de esa manera, se utiliza esa distinción de manera analógica a muchas cosas, para muchas cosas. Y aquí simplemente insisto sobre un punto. ¿Por qué digo de manera analógica? Porque vamos a decir que la verdadera materia y la verdadera forma, por llamarlas así, son aquellas que son realmente los primeros principios de que están compuestos estos seres físicos, corpóreos, ¿no? Es decir, me refiero a lo que se llama en filosofía materia prima y forma sustancial. Eso se ve de manera clara en el hombre, como dije antes, ¿no? La materia es su cuerpo, la forma es su alma. Y su cuerpo es la materia prima, es llamado así. Y el alma es la forma sustancial, es llamada así. O sea, son esos primeros componentes de que están hechos estos seres. Esto quiere decir que
cuando se habla de materia y de forma fuera de estos componentes, claramente cuerpo y alma, se habla por modo analógico. Modo analógico, es decir, por comparación con la materia prima y la forma sustancial. Porque materia prima y forma sustancial son esos primeros componentes, no otros. Los otros lo son, se van a llamar materia y forma por analogía con estos componentes. Pero solo estos componentes son materia, porque el cuerpo y el alma son realmente, el hombre está compuesto de la materia prima y la forma sustancial. Fuera de este caso, se utiliza esos términos materia y forma por analogía con esos primeros componentes. Esto después va a ser importante para entender la tesis. Entonces, la teología está llena, digamos, de esta distinción. Esta distinción se utiliza para los sacramentos, se utiliza para el hombre, se utiliza específicamente, ¿no? Especialmente, se utiliza para muchas cosas en la teología y en la filosofía. De esa manera, el cardenal Cayetano, San Roberto Bellarmino y otros autores hablan de materia y de forma en el papado. Hablamos por relación a los sacramentos, ¿no? Materia y forma en los sacramentos. Van a utilizar esta distinción también estos teólogos para el papado. Así, van a decir claramente que el papado es la unión, como la materia y la forma, por ejemplo, para materia prima y forma sustancial, son esos primeros componentes que conforman a los seres vivos, y el hombre es el resultado de la unión de esos componentes, el hombre vivo. Así, el papado es el resultado de la unión de componentes. ¿Qué componentes? ¿De qué se compone el papado? Quiere decir que es divisible el papado. Pues el papado es similar a la Iglesia. Es decir, que en la Iglesia tenemos un elemento divino y un elemento humano o material, podríamos decir. En los sacramentos pasa lo mismo. Tenemos un elemento divino y un elemento material, ¿no? En el papado sucede otro tanto. Tenemos un elemento divino y un elemento humano. El elemento divino corresponde a la forma y el elemento humano corresponde a la materia. Cuando se unen esos dos elementos, decimos que hay un papa. Pero es importante entender, y es más importante de lo que puede parecer, importante entender que estas nociones se están aplicando, como dije antes, analógicamente, porque la materia, real materia, por llamarla así, es la materia prima, y la real forma, por llamarla así, es la forma sustancial. Las demás, esa distinción se va a utilizar a otras cosas que se van a llamar por analogía materia y forma, pero no son materia prima y forma sustancial. Es muy importante entender eso. Muy importante. Entonces, yendo a la cuestión del Papa, para que se vea un poco más claro, ¿cómo
compone, ¿no?, el papado, como dijimos antes, de un elemento divino, de un elemento humano. Entonces, en el caso del Papa, pues el Papa es elegido, ¿no? ¿Por quién es elegido? ¿Por quién es elegido? Bueno, el Papa es elegido de manera inmediata por el Colegio de los Cardenales, ¿no?, como dice el derecho canónico. Es elegido por el Colegio de los Cardenales. Ellos eligen al Papa. O sea, Dios no elige directamente al Papa, sino que los que lo hacen de manera inmediata son los cardenales. Los cardenales eligen al Papa. Una vez que lo eligen, el Papa tiene que aceptar. Y cuando acepta, el Papa recibe la autoridad. La autoridad viene inmediatamente de Dios. Inmediatamente de Dios. Así como la elección viene inmediatamente de los cardenales, Dios no elige directamente al Papa. De la misma manera, la autoridad el Papa la recibe directamente de Dios. O sea, fíjense cómo hay claramente dos elementos diferentes. Dos elementos tan diferentes como que tienen una fuente diferente. Una es el hombre, la Iglesia, los cardenales, y otra es Dios. El elemento material del Papa es esa elección que él recibe de parte de los cardenales, que tiene que aceptar. Y el elemento formal es la autoridad que recibe de parte de Dios. Para que haya un Papa, se necesita de los dos elementos. Es más, el Papa es la unión. Hay un Papa cuando se da la unión de los dos elementos. Y no lo hay si no se realiza esa unión. Fíjense cómo hablamos aquí, decía, de materia y forma, e insistí al principio que lo hacemos de manera analógica con la materia prima y la forma sustancial. Pero, atención, es analógica por comparación con aquellos primeros componentes. Ese elemento material, la elección, no se identifica con la materia prima, porque materia prima es solamente, por ejemplo, en el hombre, el cuerpo. Ni la forma es la autoridad, lo que recibe el Papa, tampoco es forma sustancial. Materia prima es el cuerpo, no otra cosa en el hombre. Y esa forma, que es la autoridad, es solamente una forma accidental. Repito, ese elemento material, la elección, no es materia prima. Es una materia segunda, se llama en filosofía. Y ese elemento formal, la autoridad, se llama forma accidental en filosofía. Se los distingue de la materia prima y de la forma sustancial, porque no son materia prima y forma sustancial. Son materia segunda y forma accidental. Vamos a explicitar esa noción. Decimos materia segunda. ¿Por qué? Porque
el Papa, por ejemplo, ya tiene antes de ser Papa y antes de ser elegido por nadie, ya es un ser humano vivo, por lo cual está conformado de esos dos primeros componentes de que están hechos todos los seres corpóreos, que es la materia prima y la forma sustancial. O sea, él ya tiene materia prima y forma sustancial, ya tiene su cuerpo y su alma. Es un ser vivo, un ser humano vivo. Entonces, la elección es una materia segunda, no es la materia prima, la elección que recibe el Papa. Es materia segunda, por eso se llama segunda. Y la autoridad es una forma accidental. Es una forma accidental. Es decir, la materia segunda una materia segunda la va a poder recibir cualquier ser humano vivo, puede recibir una elección de cualquier cargo fuera del papado. Y yo la puedo tomar como materia segunda. No, nunca va a ser la materia prima. Y una forma accidental, aquí hablamos de la autoridad, la forma accidental, puede ser la autoridad como puede ser un montón de otras cosas en un ser humano vivo. Por ejemplo, la belleza, la salud, la bondad, todos estos elementos, la sabiduría, todos estos elementos son formas accidentales, que pueden estar o no estar. Son formas accidentales. No me voy a extender más en esto, quiero que se entienda, es muy importante que se entienda el punto, para no confundir, porque voy a señalar que precisamente se confunden algunas personas con estas nociones. Se confunden con respecto a lo que la tesis quiere decir. Es decir, que o no entienden bien estas nociones analógicas o la analogía, o no entienden bien cómo las utiliza la tesis. ¿En qué sentido las utiliza la tesis? Que viene a ser más o menos lo mismo. Muy bien, entonces decíamos, materia segunda, forma accidental. Elección, autoridad. Hay otro elemento entre estos dos, entre esta elección y la autoridad. Elección, repito, que recibe de los cardenales de la Iglesia y autoridad que recibe de parte de Dios. Hay un elemento intermedio. ¿Cuál es ese elemento intermedio? La aceptación de la elección. La aceptación de la elección. Porque podría ser elegido y no aceptar. O aceptar de manera normal, o aceptar y que sucediera algo por lo cual no pudiera recibir la autoridad. Es decir, que la persona acepta y la recepción de la autoridad por parte de la persona elegida se va a realizar siempre y cuando la persona elegida tenga los requisitos como para poder recibir esa autoridad. Para poder recibir esa autoridad. O sea, en este proceso entre la elección y la recepción de la autoridad depende de la aceptación. Aceptación, repito, que puede darse o no. Si no se da, si él rechaza, el candidato rechaza
la elección, pues no se infundirá la autoridad. O en caso de que él no cumpla con los requisitos como para que pueda recibir la autoridad por parte de Cristo, aunque la acepte, aunque la acepte. ¿A qué nos referimos con esto? Y ahí viene un poco la otra explicación que agrega la tesis a todo esto, ¿no? Entonces repetimos: elección, aceptación, autoridad. Y aquí en medio, en esa aceptación, tenemos la posibilidad de que acepte o no, y si acepta, recibe la autoridad, o que acepte, pero que no cumpla con algún requisito por el cual no se pueda infundir la autoridad, aunque él acepte exteriormente. Y ese es el punto del que habla la tesis también. ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es ese gran requisito para poder recibir la autoridad, sin el cual no se puede recibir la autoridad? Ahí viene otra noción, que nos aporta la tesis, muy importante en la tesis, que es unas nociones filosóficas acerca de la autoridad. Precisamente estamos hablando de eso, porque el elemento material es la elección, pero lo fundamental, lo formal, o sea, lo fundamental, es la autoridad. Uno es papa, un hombre es papa porque tiene la autoridad papal. Si no tiene la autoridad, pues no lo es. Y vamos a explicar qué pasaría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa autoridad? ¿Cuál es ese gran requisito para poder recibirla? Que si no se tiene, no se podría recibir. Muy bien. La autoridad en filosofía está definida como especificada por el bien común. La autoridad está al servicio del bien común. La autoridad es aquella que persigue el bien común, que en una sociedad realiza el bien común de sus ciudadanos. Y es autoridad en la medida en que protege, salvaguarda ese bien común. Y no es autoridad y se anula a sí misma, por decirlo así, en la medida en que pone en peligro o perjudica el bien común. Esto que es una noción filosófica del bien común, se da de manera particular en la autoridad papal, que persigue un bien sobrenatural, que persigue el bien común de la Iglesia. O sea, asegurarle a la Iglesia que pueda realizar el bien fin para el cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la Iglesia pueda realizar su misión en la tierra mediante el ofrecimiento del culto, por ejemplo, mediante las leyes que la Iglesia hace para beneficio de las almas, para su salvación. Entonces, el requisito fundamental para la recepción de la autoridad papal es la intención de proteger el bien común de la Iglesia. En la medida en que
en que el candidato, el elegido del cónclave, tiene la intención objetiva de realizar el bien común de la Iglesia, lleva al cónclave esa intención en caso de ser electo y tiene esa intención, en esa medida se va a poder infundir la autoridad de parte de Cristo. Pero explica el padre Gerard que si el elegido del cónclave no tiene esa intención de proteger el bien común de la Iglesia, pues no va a recibir la autoridad de parte de Cristo, no la va a recibir. Va a recibir la elección de parte de los cardenales, pero la recepción de la autoridad va a quedar como suspendida por parte de nuestro Señor, porque esta mala intención o esta ausencia de intención que Él tiene constituye un obstáculo a la recepción de la autoridad. En la medida en que el elegido del cónclave tenga y mantenga esa mala intención o esa ausencia de intención, en esa medida eso va a ser un obstáculo a la recepción de la autoridad y no la va a recibir hasta tanto tenga y siga poniendo ese obstáculo. La tendrá en el momento en que retire ese obstáculo y ahora sí tenga la intención de proteger el bien común. Alguno puede decir, y el padre Gerard respondió a esa objeción, pero aquí se está hablando de una intención. Dijimos antes que es una intención objetiva. Es decir, que por supuesto la Iglesia no juzga de la intención interior, pero León XIII dice en la bula en la que él proclama la invalidez de las ordenaciones anglicanas, dice León XIII que la Iglesia no juzga de la intención interior, pero juzga de la intención en tanto y en cuanto ésta se manifiesta. Y de esto, eso tiene que ver en nuestro caso. Es nuestro caso, el caso al cual nos referimos. O sea, esa intención, ¿cómo yo la conozco? ¿Cómo yo conozco que no tiene la intención de proteger el bien común de la Iglesia? ¿Cómo yo lo puedo saber? Bueno, en el caso de Pablo VI, que la tesis hablaba de Pablo VI, yo lo puedo conocer por sus actos posteriores a su elección y a su supuesta elevación al trono de Pedro. Viendo lo que él hace, conozco su intención, porque está manifestada por sus actos. Por ejemplo, por la misa nueva. Pero el ejemplo que ponía el padre Gerard, el ejemplo concreto y particular, era el hecho de Pablo VI haber promulgado los documentos del Vaticano II, que contienen errores graves contra la fe. En particular, por ejemplo, la libertad religiosa. Entonces, él decía que sea lo que sea que haya pasado antes, a partir del 7 de diciembre de 1965, es claro que Pablo VI no tiene autoridad, sea lo que sea que haya pasado antes, porque realizó un acto imposible de realizar por un legítimo romano pontífice que está asistido divinamente y que es infalible y que por lo tanto no puede promulgar errores
a toda la Iglesia por medio de un concilio ecuménico. Entonces ahí, de esa manera, yo conozco la intención. Esa intención de proteger el bien común, que tiene que estar presente. De lo contrario, no se recibe la autoridad. Dije antes que en tanto y en cuanto el elegido del cónclave no retire ese obstáculo voluntario en contra de la intención de promover el bien común, en tanto y en cuanto él no lo retire, lo puede retirar, en tanto y en cuanto el elegido del cónclave no recibe la autoridad por parte de Cristo. Y entonces decía, en la medida en que el elegido del cónclave mantenga ese obstáculo voluntario contrario a la intención de promover el bien común de la Iglesia, en esa medida la intención en él, la autoridad, en él queda como suspendida, y en esa medida él no la va a tener, no la va a recibir, en tanto y en cuanto perdure esa situación de ausencia de autoridad requerida. En la medida en que él la mantenga, esa situación va a continuar. Si él retira, el elegido del cónclave retira ese obstáculo voluntario, esa ausencia de autoridad, si comienza a tener la intención verdadera de promover el bien común de la Iglesia, entonces él va a poder recibir la autoridad. Esa es un poco la explicación que nos da la tesis. La tesis nos dice que los papas modernistas, entre comillas, los papas conciliares, podríamos decir, entre comillas, están en esa situación. Son solo elegidos del cónclave. Y no tienen autoridad. Tienen solamente el elemento material, la elección, una elección válida, pero no tienen la autoridad de Cristo. No tienen ese poder, por lo tanto, todos los actos que realizan como sumos pontífices carecen de validez. Bueno, he explicado muy rápidamente lo que es la tesis. La tesis entonces dice que estos papas aparentes son papas puramente materiales y no lo son formalmente. Son papas solamente bajo un aspecto determinado, bajo el aspecto material, pero el aspecto material no es el aspecto fundamental. Y no lo son del punto de vista verdadero, del punto de vista auténtico y real, por llamarlo así, porque el Papa es quien tiene la autoridad de Cristo, es el vicario de Cristo. Y quien no tiene la autoridad de Cristo, pues no es Papa realmente. Entonces importa entender bien esto, que el punto de vista formal es el punto de vista verdadero, es el punto de vista fáctico, por llamarlo así. El otro es un punto de vista remoto, es un punto de vista, si se quiere, puramente legal y nada más. Entonces, ¿y en qué sentido lo decimos a esto de puramente legal? ¿No? Vamos a dar alguna otra explicación acerca de esto. Por ejemplo, las dos grandes explicaciones que hay
dentro de aquellos que no reconocemos la autoridad de los modernistas, que no los reconocemos como papas, las dos grandes explicaciones que hay teológicas son, decía que las dos grandes explicaciones que hay dentro de aquellos que no reconocemos autoridad en los modernistas, llamados sedevacantistas, las dos grandes explicaciones que hay para explicar la vacancia de la sede, explicaciones teológicas, son lo que podríamos llamar, para poder diferenciarla a esta explicación de la tesis que vengo de explicar, la llamamos, la primera explicación, sedevacantismo clásico, estricto, lo que se conoce habitualmente como sedevacantismo, y quizás lo que es más fácil de entender, porque ustedes habrán notado que esta explicación es compleja, ¿no? Bueno, la realidad también lo es, ¿no? Bueno, está esa primera explicación, sedevacantismo estricto, clásico, normal, lo que se conoce habitualmente por sedevacantismo, que me dice básicamente que el hereje pierde el pontificado, pierde cualquier autoridad y ya está, ¿no? No hay más. El punto fundamental de esta explicación es esto, ¿no? Es mucho más simple de entender. El problema aquí, con esto voy a ir terminando, esto que se me hizo un poco largo, tratar de explicarlo sobre todo de manera fácil, o mejor dicho, para que todo el mundo entienda. El problema aquí es que podemos, y de hecho lo hacemos, constatamos que los modernistas enseñan herejías y promueven la herejía. El asunto está en que la Iglesia, el padre Gerard decía, y de hecho la teología lo dice en realidad, es una sociedad. Y en la sociedad, nuestro Señor fundó la Iglesia como sociedad. Es una sociedad sobrenatural, pero sociedad al fin. O sea que la rigen las mismas leyes que rigen a cualquier otra sociedad, básicamente, al menos las leyes fundamentales. Y en una sociedad precisamente hay vínculos jurídicos, está lo jurídico presente. Es una de las realidades que está en toda sociedad. En la Iglesia también. Entonces, alguien puede ser hereje, alguien puede decir herejías, alguien puede promover la herejía, pero puede ser de hecho hereje y puede no serlo jurídicamente. Del mismo modo que un ladrón puede ser ladrón fácticamente y puede no serlo jurídicamente si no está condenado por un tribunal, con autoridad, ¿no?, para condenarlo. Y es un poco el caso de los modernistas, es decir, ellos promueven la herejía, ellos enseñan herejías, pero ningún tribunal eclesiástico, vamos a decir, competente, los ha condenado jurídicamente como tal, los ha condenado, y ningún tribunal legítimo los ha separado del seno de la Iglesia. Lo que quiero decir con esto es que no basta la realidad fáctica. Hay un elemento jurídico que tiene que estar presente para constatar el elemento fáctico. Y la Iglesia
es una sociedad, por lo tanto, ese elemento jurídico es necesario. Esto es muchas veces mal entendido por unos y otros. Es mal entendido por aquel que reconoce a los modernistas y entonces me viene a decir, no, pero ustedes dicen que no hay papa y no tienen derecho a decirlo. No tenemos derecho a decirlo, contestamos los que seguimos la tesis del punto de vista jurídico, pero sí tenemos derecho a reconocer fácticamente que no lo hay, que no hay papa. Y esta misma realidad es también, este mismo argumento es también contestado por los que no entienden la tesis del otro lado, es decir, los vacantistas totales o estrictos o clásicos, que nos dicen, no, pero si es un hereje, pues es un hereje y está separado de la iglesia y punto. Y nosotros decimos, estoy de acuerdo con usted, fácticamente, pero falta lo jurídico. A unos miran un lado, unos no miran lo fáctico y otros se quedan con lo fáctico. Espero que se entienda lo que quiero decir. Y a esto alguien puede contestar, como de hecho contestan, pero de hecho hay leyes de la iglesia que dice que alguien es hereje por el hecho de proclamar a alguien una herejía, ipso facto está fuera de la iglesia. Y creen que la argumentación se termina ahí. Pero el asunto está en que creen que esas leyes que hablan de ipso facto y la excomunión late sentencia, etcétera, y que ahí dice en el código que son automáticas, creen que todo se queda ahí y todo se soluciona con eso. Y aunque utilice esas fórmulas, hay una constatación jurídica por parte de la iglesia que falta. Me van a decir que eso no se puede dar, pero de hecho no está. De hecho no está. Entonces, esa es una diferencia, si se quiere. Y después, que yo insistí mucho sobre el asunto de la materia y de la forma, utilizados de manera analógica, porque está siempre el que dice no puede haber materia sin forma. Entonces, ¿cómo me hablan de un papa que es puramente material? O sea, que tiene solamente la elección y no tiene la autoridad. Bueno, no puede haber materia sin forma cuando hablamos de la materia prima y de la forma sustancial. Pero aquí no estamos hablando de la materia prima y de la forma sustancial como señalé antes. Estamos hablando, y lo expliqué antes, de materia segunda y de forma accidental, que distinguimos perfectamente en el Papa. Y que de hecho hay claramente diferentes momentos para que se unan esos componentes y yo tenga el Papa, por hablar de esta manera. Muy bien, entonces eso contestando estas objeciones de manera muy simple, muy rápida, ¿no? Después, para la tesis del padre Guerard, de Monseñor Guerard, ¿qué solución podría haber? ¿Cómo podría restaurarse la iglesia? Aquí podría hablar de varias cosas, ¿no? Como la sucesión sobre el trono de Pedro ininterrumpida, de la que habla el Vaticano I, que
que de hecho el hecho de que haya un papa al menos material, por lo menos salvaguarda de alguna manera la sucesión sobre el trono de Pedro, aunque no lo sea realmente, aunque le falte el elemento fundamental. Pero lo que quiero decir, no quiero extenderme demasiado porque ya ha sido muy largo este video, es que bueno, el padre Gerard, como dije antes, en tanto y en cuanto el elegido del cónclave, y por eso esos cónclaves son válidos, porque aunque tengan las mismas herejías del concilio, los modernistas que realizan la elección, hay algo que no perdieron, aunque no tengan autoridad, hay algo que no perdieron, precisamente porque, aunque sean herejes desde el punto de vista fáctico, pues hay un elemento jurídico que no perdieron. Y esto de que uno puede decir, sí, ¿qué quiere decir con eso? Hay un elemento jurídico que no perdieron, por lo tanto esos modernistas todavía forman parte de la Iglesia, solamente desde el punto de vista jurídico, no fáctico. Fácticamente, delante de Dios no forman parte. Esto parece una contradicción, pero no lo es, porque hay una distinción. La ley no siempre concuerda con la realidad, desgraciadamente. Y es un poco la desgracia de la situación que vivimos en la Iglesia. Por lo tanto, ya ha sucedido en la historia de la Iglesia, tenemos un ejemplo de en el cisma, el gran cisma de Occidente, fue elegido, cuando fue elegido Martín V, y que se terminó el cisma de Occidente, en donde hubo varios papas, que no los hubo realmente porque había normalmente un papa y varios antipapas, con incluso santos que estaban de un lado y del otro, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer. Dicho sea de paso, San Vicente Ferrer, que normalmente estaba con el antipapa, no murió en esa situación, por supuesto. Él se alejó del antipapa cuando el concilio exigió que renunciaran los antipapas, y el antipapa que estaba con San Vicente, Benedicto XIII, se negó a renunciar, pues él lo dejó, no lo siguió reconociendo. Pero lo que quiero decir es que en el cónclave que eligió a Martín V, hubo cardenales, se reunieron los cardenales de las diferentes obediencias, como se dice, es decir, que los cardenales de todos los papas que estaban en ese momento, que acababan de renunciar para que se pudiera elegir un papa, todos los cardenales que habían nombrado todos los papas, se juntaron para elegir y eligieron a Martín V. Ustedes piensen que normalmente había un papa, el romano, y varios antipapas. Por lo tanto, varios cardenales, que no lo eran porque estaban nombrados por antipapas, probablemente la mayoría, participaron de un cónclave y eligieron al papa, y se reconoció su voto y se les reconoció capacidad de voto, capacidad de poder elegir a un papa. Y no lo eran, ni no eran cardenales. Habían verdaderos cardenales, pero habían otros que no eran. Se les reconoció un cierto derecho a poder elegir un papa. Es lo que sucede con los cardenales, algo parecido del Vaticano II. No perdieron la capacidad de elegir, por eso la elección es válida. Y el papa material está en la misma situación, no tiene autoridad, y los únicos actos válidos son aquellos que realiza para que se continúe la estructura de la Iglesia, porque ese es el otro problema. Ese es el otro problema.
dijimos antes que la iglesia es una sociedad, como tal tiene lazos jurídicos. Entonces, el asunto es la desaparición completa de la iglesia jerárquica, de la jerarquía de la iglesia. El sedevacantismo normal, si uno tiene que preguntar, ¿pero dónde está la jerarquía de la iglesia? La jerarquía oficial de la iglesia, nombrada por la autoridad legítima, no está más, diría un sedevacantista normal, no está más. No hay más jerarquía oficial de la iglesia. Se cortó con Pío XII. Bueno, eso es lo que es difícil de aceptar, precisamente, a la luz de la teología. ¿Cómo va a desaparecer completamente la jerarquía oficial de la iglesia? Que no quede nada de la estructura de la iglesia. La estructura que viene de Pío XII, que haya desaparecido completamente esa jerarquía, que no subsista al menos un vestigio de aquella estructura. Porque entonces a la iglesia, repito, le faltaría un elemento que es importante a su ser, porque la iglesia es una sociedad, tiene una estructura jurídica, y nosotros decimos, los que seguimos la tesis, que eso se mantiene con ese aspecto material, ese poder para designar que guardarían los modernistas. ¿Para designar quién? Un cardenal, para designar un papa. Y el papa para designar personas en sus puestos que están en la misma situación que él. Y los cardenales están en la misma situación que él. Todos son solamente elementos materiales, por llamar así de alguna manera. Perdón. Ellos no son formalmente la jerarquía de la iglesia, pero del punto de vista material conservan algo de la jerarquía. Porque ese es el otro problema. Repito, la iglesia existe como sociedad jurídica. Y ese elemento habría desaparecido completamente según las explicaciones de algunos. Permanecería la fe, que es lo principal, sin duda, los sacramentos, pero ese aspecto, esa realidad como sociedad, esa estructura. No solamente eso, sino que la tesis me explica que el elegido del cónclave puede retirar el obstáculo y convertirse en papa formalmente. Y eso puede suceder, esa restauración podría suceder en la iglesia, teóricamente al menos, de dos maneras. O bien un obispo materialiter, se convierte y hace moniciones, se volvería la autoridad legítima en la iglesia en ese momento, hace moniciones al Papa material, y el Papa material las acepta, se convierte también, o se convierte solamente el Papa material, se convierte él, el Papa, no el obispo, sino el Papa. En cualquiera de los dos casos, con el obispo que hace las moniciones o el Papa que se convierta, pues de esa manera podría restaurarse la iglesia. Porque ese es el otro asunto. No solamente la jerarquía oficial de la iglesia desaparecería sin esta explicación
bajo todo punto de vista, sino que jamás podría ser restaurada. Y aquí hay un problema acerca de la existencia de la Iglesia. La existencia de la Iglesia tal como Cristo la fundó, tal como Cristo la creó. Hay que entender que todos nosotros somos sacerdotes de urgencia. No fuimos elegidos por la Iglesia institucional, vamos a decir, por llamarla de alguna manera. No fuimos elegidos por la autoridad legítima, llamados al sacerdocio, del mismo modo que nuestros obispos no fueron llamados por la autoridad legítima de la Iglesia. Somos sacerdotes de socorro, somos sacerdotes de urgencia. Hay elementos que nos faltan. Como hay un elemento que está faltando en la Iglesia está en estado de violencia, decía el padre Gerard, hay algo que está faltando. La explicación de la herejía directamente hace caso omiso de todos estos aspectos jurídicos. No los tiene en cuenta. Y para esta explicación, la explicación clásica, digamos, todo desapareció, todo lo que tiene que ver con jerarquía oficial en la Iglesia desapareció y nunca podría restaurarse más. Nosotros decimos que no puede ser eso, porque si no, habría desaparecido la Iglesia tal como fue instituida por Cristo. Algo tiene que mantenerse. Tiene que haber en toda época personas que puedan dar a la Iglesia un papa, electores válidos. Tiene que haber en toda época tiene que haber electores válidos, porque si no desapareció un elemento que hace al ser de la Iglesia a su naturaleza como Cristo la fundó. Nosotros estamos en una situación que no es normal y la Iglesia tiene que tener dentro de ella los elementos para poder restaurarse, darse ella misma una autoridad que sea realmente autoridad. Es una cuestión compleja, es una cuestión que espero haberme hecho entender, es una cuestión difícil de entender. Algunos directamente escuchan hablar así y dicen no, eso no es católico. Y además, por ejemplo, cómo se pueden convertir los modernistas. Dios todo lo puede. Un día nuestro Señor y Nuestra Señora van a triunfar. De eso estoy seguro. Pero ignoro el cómo. Ni cuándo va a suceder, ¿no? Decía el padre Gerard. Entonces, esa conversión del Papa material también, por otro lado, es una conversión real de la que habla la tesis, no un cambio de opinión, una conversión real, es decir, alguien que abjurara de todos los errores, condenara oficialmente todas las herejías que introdujeron los modernistas en la Iglesia, Vaticano II, Nueva Misa, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay otros teólogos que dicen, como por ejemplo el cardenal Albani, él dice que Papa Hereticus si recipiscat, es un teólogo de la época del Gran Cisma, y él dice, ¿no?, que si el Papa hereje se convierte, se arrepiente, se convierte, vuelve a ser Papa, o sea, recibe, inmediatamente recupera el papado sin ninguna otra necesidad de solemnidad jurídica. O sea, recuperaría el papado. No, y eso es diferente de lo que dicen algunos, queda totalmente afuera. Nosotros tratamos de distinguir entre el aspecto jurídico y el aspecto fáctico.
La iglesia no es una anarquía, hay un orden en la iglesia y hay un elemento fáctico y un elemento jurídico que pueden estar separados, desgraciadamente, como lo pueden estar en la sociedad civil. Para terminar, ahora sí, con esto, a algunos les puede parecer raro, los que no están familiarizados, otros pueden conocer una parte y la otra no. Simplemente traten de reflexionar, y traten de reflexionar y fíjense que la diferencia entre las dos posiciones, el sedevacantismo total, clásico, y la tesis, en la práctica no es muy grande. Porque finalmente, para ninguno de los dos hay papa. Repito, si a alguien de la tesis le preguntan por sí o por no, Bergoglio es papa, va a contestar que no. Si le preguntan por sí o por no. Después podrá hacer alguna aclaración si le preguntan más acerca de su posición. Pero si nos preguntan a nosotros por sí o por no, vamos a decir que no. En lo fundamental vamos a estar de acuerdo con los sedevacantistas totales. Es más, todos aquellos que profesamos la tesis, que tenemos esa postura, no somos una cum en la misa, rezamos la misa sin mencionar al Papa que no lo es, a quien no es Papa, porque decir que no es Papa formalmente es decir que no es Papa, que el Papa es verdadero, es el Papa formalmente, por tanto no lo mencionamos, no lo reconocemos. Eso tiene que estar claro, porque aquel que dice, no, al final es como la fraternidad, no es como la fraternidad, hay una gran diferencia. Para la fraternidad no se puede decir bajo ningún punto de vista que no sea papa. Eso es su posición oficial. Y que los sacerdotes tengan una posición diferente o no lo mencionen en la misa es un hecho que está condenado en la fraternidad. Entonces el paso es muy grande de diferencia entre unos y otros. Hay que entenderlo eso. Por otro lado, dicho sea de paso, yo no lo mencioné, cuando Monseñor Guerard fue consagrado obispo, fue excomulgado por Ratzinger. O sea, nosotros no tenemos y no queremos saber nada con los modernistas. También el Monseñor Guerard decía, según me contaron amigos de él, yo estuve en Francia, que a él le quemaban los labios admitir, así sea solo materialmente, algo en Juan Pablo II. Decía, pero lo tengo que hacer porque yo no tengo la prueba de lo otro. Entonces, en tanto y en cuanto no tenga la prueba que me convenza de lo otro, de que no es nada, de que no tiene vestigios, que los modernistas no tienen vestigios de nada en la iglesia, me atengo a lo que pienso. Que dicho sea de paso, esta postura de Monseñor Guerard, a pesar de lo que intenten decir algunos, es la postura que mantuvo hasta su muerte. Y no hay prueba en contrario, porque los que quieran hablar de una supuesta nota, sin firma, fuera de contexto, porque no estaría claro de lo que estaría hablando alguna nota que han publicado por ahí, no es así. Monseñor hasta su último día sostuvo esta posición públicamente y jamás dijo lo contrario. Esa es la realidad. Y así lo hubiera dicho, una postura teológica nosotros la seguimos porque es verdad, no porque le haya dicho este o aquel, aunque en este caso se trate de alguien muy importante a nivel teológico.
así que la diferencia entre unos y otros, en la práctica, los que siguen la tesis y los evangelistas totales, serios, no es grande, no es grande. En lo fundamental estamos de acuerdo. De hecho, hay colaboración entre grupos sacerdotales de una postura y de la otra. Por ejemplo, Monseñor Dolan y el Padre Checada, que son tan conocidos, ellos colaboran con Monseñor Sambor en Estados Unidos y Monseñor Sambor sigue la tesis, por ejemplo. De manera tal que los que agiten fantasmas que no existen para tratar de acusar a quienes sostienen esta postura de esto o de lo otro, pues hacen una tarea lamentable, porque la realidad es que son tan católicas o son católicas las dos posturas. Y en tanto y en cuanto la situación en la iglesia no se resuelva, o Dios no la resuelva, no ayude a resolverla, pues la realidad es que las dos explicaciones tienen, las dos explicaciones conservan y salvaguardan la fe católica. Eso es lo más importante. Estamos de acuerdo en lo fundamental, que profesando la fe íntegra unos y otros y rechazando el modernismo infiltrado en la iglesia, celebrando nuestras misas sin ninguna comunión con esos mismos modernistas. Así que para los dos la sede está vacante, solo que la explicación que da para explicar esa vacancia unos y otros es diferente, nada más. Así que esto fue solamente algo muy resumido y muy informal, si ustedes quieren, acerca de la tesis, solamente una aproximación, un acercamiento. Me gustaría haberme explicado mucho mejor. Hice un gran esfuerzo para tratar de utilizar un lenguaje simple, con cosas que son delicadas, la teología no es simple. Las cosas de la religión a veces son complejas. La Trinidad en sí misma es simple, pero la explicación de cómo es que hay tres personas en un solo Dios es compleja en teología. Para dar solamente un ejemplo de que hay cosas en la teología que son complejas y la situación es compleja y esta cuestión es compleja. He tratado de hacer lo mejor que he podido, pero lo más importante es salvaguardar la fe católica y no reconocer a los modernistas, no reconocer autoridad en los modernistas que no la tienen, que la autoridad viene de Cristo. Mi consejo es que si quieren conocer la tesis, lean artículos donde la encuentren expuesta por al menos quienes la han divulgado, quienes la han explicado, quienes la han desarrollado. No es normal que alguien empiece a criticar una postura teológica sin jamás haber leído lo que dice. Bueno, yo tengo en mi blog Integrismo, ahí ustedes tienen abundante material, está el artículo El Papado Material de Monseñor Sambor y explicación de la tesis de Monseñor Gerard de Laurier y varios otros trabajos. Ustedes van a ver, van a tener ahí el desarrollo de la tesis. Así que, pero es algo que exige un esfuerzo y hay que tomarse el trabajo de leer. No se puede criticar lo que no se lee, como hacen muchos, desgraciadamente, laicos que se meten a teólogos y que quieren enseñar al sacerdote y que no tienen muchas veces respeto por los sacerdotes. Es eso lo que no es normal. Y se falta la caridad y se causa escándalo incluso entre los fieles. Así que bueno, no puedo decir más, simplemente los invito a que si quieren interiorizarse más acerca de estas cosas, acudan a las obras que existen y no se dejen llevar por los que siembran cizaña,
Los sacerdotes de esta postura, como el Instituto Mater Boni Concili de Italia, trabajan como Monseñor Sambor, son sacerdotes serios, aquellos que se habían encontrado con Monseñor Gerard, que dije al comienzo, con su revista Sodalitium, que está también en español, ahí también pueden encontrar abundante material. Así que me despido de ustedes en la caridad de la verdad, como decía Monseñor Gerard. Un saludo para todos en esta difícil situación del mundo que estamos viviendo, y que a pesar de las dificultades y de quizá la falta de los oficios, pasen una buena Semana Santa y tengan unas felices Pascuas, y pronto, seguramente, con la gracia de Dios, la situación se va a ir normalizando y podrán los fieles tener acceso a los sacramentos como antes. Que eso sea lo más rápido posible, es mi mayor deseo. Saludos para todos.